Fui y no me regresé y esas cosas pasan. Pero ya estamos aquí ahora sí. Cosas que pasan en vivo. Este no es un programa pregrabado y no tiene risas tampoco pregrabadas. Todo está en vivo. Y eso es lo bueno. Qué bueno que está aquí esta mañana. Vamos a estar estudiando el día de hoy en la carta a los Hebreos, continuando con el capítulo número 13. Y antes de empezar, nada más quería recordarles un poco lo que hemos venido estudiando, que es bien importante a esta altura, ya que entramos en el último capítulo de esta carta, el ver lo que hemos alcanzado hasta este momento y cuál es el propósito de ello para nuestras vidas. En la mañana hablaba de lo que es la importancia de dejar de ser seres religiosos. Normalmente las personas tendemos a ser religiosos, a tener religión. Y es algo que la carta está atacando directamente. Toda esta carta a los Hebreos tiene por objetivo el que nosotros entendamos quién es Dios, quién es Jesucristo, lo que Él es, todo lo que Él cubre, su ser para nosotros, lo que representa, de manera que no tengamos delante de nosotros ni en nosotros una religiosidad ni una religión, y más allá todavía de esto, el Señor quiere que dejemos atrás nuestra manera antigua de pensar, de actuar, de sentir, de hacer las cosas. Tenemos que dejar todo a un lado, completamente en el olvido. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta carta, el objetivo de la enseñanza que el Espíritu Santo inspiró al apóstol que escribió esta carta, es precisamente eso. Está dirigido a un grupo de personas, a una iglesia en la segunda mitad del siglo I de nuestra era, que habían vivido todas sus vidas inmersos en una religión. Sus padres los trajeron al mundo en medio de esa religión, y así todos sus antepasados. Y tú y yo hemos sido formados hasta este día, lo que conocemos con nuestro carácter, nuestra manera de pensar, idiosincrasia, como tú lo quieres llamar, ideologías, filosofías de la vida. Todo ha sido formado a través del medio ambiente en el cual hemos nacido y nos hemos desarrollado. Pero déjate digo algo, para el Señor todo eso es un estorbo, todo ello, y no nos permite movernos en la libertad que Él quiere que nosotros nos movamos, a menos que dejemos esto atrás. La carta a los Hebreos es una carta tan especial porque habla a la manera de pensar de estas personas del primer siglo que habían sido formados de esa manera y no podían ver otra manera. Aunque ya habían recibido a Jesucristo como su Mesías, como el que Él esperaban, aquel que iba a liberar a los judíos de toda opresión y que va a redimir a su pueblo Israel. Aunque lo habían esperado y ahora lo habían visto, ellos todavía no dejaban de ser judíos en el corazón. Seguían haciendo sus mismas cosas. Todavía querían ir a un templo a adorar y a hacer sacrificios. Todavía querían hacer las mismas cosas de antes. Todas ellas, las mismas costumbres, las mismas celebraciones, las mismas situaciones. Y sabes, el apóstol escribe esta carta y comienza con los primeros 11 capítulos hablando de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de lo que Él es en todo lo que es. Comienza hablando de quién es Él en lo más profundo del ser. Jesucristo, Dios, es el causante de todas las cosas, soberano sobre todas las cosas, dueño, amo y Señor de todas las cosas, creador de todas las cosas. No hay nadie ni nada superior a Él. Si esto es la verdad, y lo es, entonces cualquier otra manera de pensar que nosotros tengamos como hayamos sido formados, no tiene sentido ante la verdad que el Dios verdadero revela a su creación a través de la palabra de Dios, especialmente a nosotros que nos llamamos hijos o hijas de Dios. El Señor nos está hablando de una manera en que seamos transformados de adentro hacia afuera, que seamos transformados. La palabra metamorfosis viene de ahí, significa es un cambio completo y es lo que el Señor quiere. El Señor Jesús, cuando estuvo caminando entre nosotros, dijo en una forma de parábola
que no era bueno poner vino nuevo en odres viejos. ¿Lo recuerda? ¿Qué significaba esto para los judíos? ¿Qué significa para nosotros? Significa que nuestra manera de ser, nuestra conducta, nuestra religión, todo lo que pensamos, hacemos y hacemos es viejo y necesita morir. Y necesitamos una nueva manera de vivir. Y eso es lo que nos está llamando la palabra de Dios, a una nueva vida. En el capítulo 12 estuvimos hablando acerca de lo que es la administración de la justicia de Dios en cuanto también a cómo nos forma, cómo el Señor, si es nuestro Padre, nos corrige y nos lleva otra vez al camino porque quiere que vivamos de acuerdo a esa nueva manera de ser y que las cosas viejas mueran. Pero también nos está diciendo a través del ejemplo que da, de lo que vivieron aquellos antepasados de los judíos cuando estaban en el Éxodo precisamente, como estamos estudiando los miércoles. Cuando llegaron por fin saliendo de Egipto, andando por el desierto, llegan a esta montaña, al monte Sinaí, y cómo tuvieron terror y espanto de estar en la presencia de Dios, que es santo. Tanto así que no quisieron acercarse más. Y desecharon el poder hablar con Dios. Pero tú y yo, dice en la Escritura, en el capítulo 12 que estudiamos la última vez, en Hebreos, no tenemos esa necesidad. Tú y yo nos estamos acercando de una manera diferente al Dios verdadero. Es el mismo Dios todopoderoso, es el mismo Dios santo, santo, santo. Es el mismo Dios que es terrible para los que no creen en Él. Pero en el amor de ese mismo Dios, por su creación, establece una relación con el hombre, con su creación, a través del regalo de su Hijo amado Jesucristo. Lo que Él hizo al morir en la cruz, el cargar en Él con nuestros pecados, todos ellos, y darnos a cambio la justicia de ese Hijo a nosotros, hace la gran diferencia. Como les dije hace un par de semanas, concluimos entonces nuestro estudio de ese capítulo 12. En ese entonces vimos que deberíamos tener temor de no acercarnos a Dios en sus términos. Y sin embargo, sus términos son prácticamente sencillos hoy en día. Creemos en Él por la fe que Él nos ha dado. Y al creer, estamos en vivo, por eso digo. Al creer en Él, al creer otra vez en nuestro Señor Jesucristo, por la fe que nos da el mensaje del Evangelio, para recibirlo, para salvación, es sencillo. Es un gran contraste, por un lado, con la revelación primera de Dios a la nación de Israel, en esa forma asombrosa y aterradora que ellos vieron en la montaña cubierta de humo. Sintieron el temblor, escucharon los truenos y la voz de Dios como estruendo que condenaba a los que se acercaran al monte sin haber sido llamados. Y por otro lado, nosotros solo nos acercamos espiritualmente al monte Sión por medio de Jesucristo, quien tomó para sí toda la ira de Dios sobre él. Toda la ira que era preparada para los pecadores, toda esa copa de la ira, Él la tomó y pagó por nuestras deudas en la cruz del Calvario. Y por medio de la fe que Él nos regaló, creímos y nos acercamos a Dios, que nos llamó no con truenos y humo, sino con amor a estar en su presencia. La advertencia a no despreciar la salvación, como vimos en esa última ocasión que estudiamos, es necesaria. Porque las consecuencias de no recibir la salvación es aterradora, es terrible. Por eso, mis hermanos, es necesario que compartamos el mensaje del Evangelio con toda criatura, especialmente con aquellos seres queridos que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque es terrible cosa ser puestos en el juicio de Dios. Toda persona un día va a dejar este mundo. Todas las personas mueren una vez y entonces el juicio. Y el juicio es terrible, es desastroso y no hay esperanza para aquellas personas que hayan dejado este mundo sin haber recibido el regalo de la salvación.
En el verso 25 leímos estas palabras en el capítulo 12. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. En efecto, aparentemente el llamado en la actualidad parecería ser más bien como un ruego meloso, pero no es así. El llamado de Dios es el mismo, no cambia, sigue siendo Él santo, 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 y no acepta menos que eso de aquellos que han de acercarse a Él. Pero el acto de sustitución de Jesucristo en favor de nosotros, cuando es recibido y aceptado por nosotros, nos viste de justicia, nos hace santos y podemos entonces estar en la presencia de Dios. Pero si no lo aceptamos, si pensamos que todos somos buenos, que no hay nada de qué salvarnos porque somos buenas personas, entonces seremos, como dice en el verso que sigue ahí, conmovidos, removidos de este universo con todo y este universo. Y seremos lanzados al lago de fuego eterno, como ya hemos leído en Apocalipsis capítulo 20, versos 14 al 15, donde dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabes? El infierno es un lugar terrible, porque las personas sufren en agonía, en tormento por la eternidad. No hay tal cosa como la aniquilación del alma. La persona va a recibir un cuerpo igual que todos recibimos un cuerpo. Alguien me hizo la pregunta eso. ¿Los muertos que no están en Cristo recibirán un cuerpo? Sí, Daniel capítulo 12, verso 2 dice que recibirán un cuerpo, pero ellos van a nacer, renacer para vergüenza. Para vergüenza. Sus cuerpos van a ser corruptibles y no corruptibles a la vez, porque por la eternidad van a estar padeciendo en esos cuerpos terrible tortura y no van a poder escapar de ello. Tan horrible es el infierno, tan terrible, tan abominable, tan despreciable. Pero hoy en día tendemos a decir, no pasa nada, tú nada más di que sí. No se trata nada más de decir que sí, se trata de creer con el corazón. Se trata de confesar para salvación. Se trata de nacer de nuevo. Se trata de dejar todo lo viejo en el pasado, de ser nueva creación, de ser odres nuevos, donde el Señor vierta un vino nuevo. Eso es lo que nos está hablando esta carta y es tan importante. En conclusión, vimos en la última vez, que el cristiano debe vivir una vida sin religión ni religiosidad, en una amorosa relación con Dios Padre por medio de la fe en Jesucristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y aquí es donde entra un comentario que vale la pena hacer. Muchas personas dicen, oh, yo tengo una relación con Dios. Sí, yo tengo una relación. Dios y yo, así. Sí. Nadie me diga, yo sé que tengo un trato con Dios. A no ser que estés bajo los términos de la palabra de Dios, no tienes una relación con Dios y estás en un error. Otras personas dirán, es que yo soy muy buena persona, jamás he hecho algo malo. Yo toda la ley, pago mis impuestos, todo hago bien. ¿Sabes? No es suficiente, no es suficiente, nunca lo va a ser. Somos condenados precisamente porque la mejor de nuestras obras es como un trapo de inmundicia delante del Señor. Todos estamos condenados a no ser que seamos rescatados, salvados por el Señor que nos toma en su mano para hacerlo. Y Él es lo que quiere hablarte en esta mañana. Quiere hablarte acerca de vivir una nueva vida. Un punto que no tocamos la última vez que estudiamos, fue el que está escrito en el verso número 28, del cual vamos a usar como referencia en el capítulo número 12, para comenzar y estudiar más en lo que el día de hoy vamos a avanzar en el capítulo número 13, unos cuantos versos nada más, pero que vale la pena que vayamos poco a poco desglosando estos versos que tienen que ver con el tema que vamos a tratar por los siguientes días.
Si hay, y por lo tanto vamos a ir al texto del día de hoy y le voy a pedir que por favor se ponga de pie y me acompañe para leer Hebreos capítulo número 13, del verso número 1 al 16. Amén. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Señor, te damos gracias, bendito seas, porque nos permites esta mañana estudiar esta palabra. Y venimos delante de ti, Señor, en humildad, reconociendo nuestra naturaleza pecadora, que no conocemos tantas cosas que deberíamos a estas alturas. Pero eres tú, el Señor Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, el que se ha revelado a la humanidad a través de su palabra, especialmente a tu pueblo Israel y a nosotros a través de ellos. Señor, necesitamos que reveles una vez más el contenido de esta palabra, que tu Espíritu Santo nos hable a la mente, el entendimiento, al corazón, de manera que esta palabra que hoy estudiamos transforme nuestra manera de pensar y que realmente vivamos una nueva vida. Lo necesitamos, Señor, porque necesitamos escapar, huir, dejar atrás las vidas que una vez te ofendían a ti y que hoy necesitan ser dejadas en el olvido. Señor, te damos gracias porque tienes poder para hacer esto y deseas hacerlo. Y nosotros nos ponemos delante de ti dispuestos para que obres esa tu perfecta voluntad de acuerdo a tu soberanía en cada uno de nosotros, transformando nuestra mente, regenerando nuestra manera de ser, dándonos una nueva vida por la obra del Espíritu Santo y la palabra que hoy mismo nos hablas. Gracias te damos, Señor, por lo que vas a hacer, que todo sea para darte a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Si hay una manera de resumir en 2 palabras todo el significado y contenido de la carta a los Hebreos, serían estas 2 palabras: nueva vida. Por los primeros 11 capítulos el apóstol nos ha venido demostrando de manera apologética acerca de la superioridad, suficiencia y actualidad de Jesucristo, superior a todo lo creado, porque Él es el creador de todo. Superior a Moisés, porque fue Él quien llamó y envió a Moisés
además de ser Él quien le dio la ley. Superior a los profetas, porque ellos hablaron de lo que Él les inspiró. Superior a los ángeles, porque fue Él quien los creó para que fueran ministros de los elegidos. Jesucristo es suficiente. Es el único y absoluto mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro abogado, intercesor, sumo sacerdote, que presenta nuestra alabanza al Padre como aceptable, quien de la misma manera dispensa toda bendición del Padre para nosotros. Jesucristo nos reconcilia y pone paz entre nosotros y Dios. Jesucristo es todo el templo que necesitamos para tener acceso a la presencia del Padre. Es al mismo tiempo el objeto de nuestra relación y comunión con Dios. Jesucristo es y no fue. Su ministerio no fue confinado a un tiempo y un lugar particular, sino que es eterno, aunque en la culminación del tiempo, en el lugar y tiempo específico, se ofreció como el sacrificio perfecto y suficiente. Su efectividad sobre la humanidad es atemporal. Ocurre en el tiempo y espacio en que cada persona es llamada por Él para salvación. Con todo este conocimiento en nuestros corazones, mis hermanos, ¿seríamos capaces de volver a la religión que nos hace pensar que podemos agradar a Dios con nuestros actos? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Yo no sé qué hayas estado tú haciendo a este día, hasta este momento, para buscar agradar a Dios de acuerdo a tus fuerzas. Todo ello no sirve de nada. Y a Dios no le agrada, sino que lo desprecia. No se trata de lo que tú y yo podamos hacer. Se trata de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y quiere darnos una nueva vida. Quiere que seamos nueva creación. Y que dejemos las cosas en el pasado, aquellas que estorban. Y nos da algo especial para nosotros. Nos da el conocimiento teológico que hemos venido adquiriendo durante los 11 primeros capítulos de esta carta, que nos habló de esa manera tan especial y tan poderosa acerca de quién es Él. Y ahora a partir del capítulo 12 y 13 nos lleva a la parte práctica de ello. Y es aquí por lo cual muchas personas dicen que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, porque sigue la misma estructura que Pablo aplicaba al escribir sus cartas, como en Romanos, Efesios, Gálatas, en las que las primeras partes de esas cartas habla teología, mucho conocimiento acerca de quién es Dios, cuál es su voluntad, quiénes somos nosotros, pero viene la segunda parte de cada carta en la que nos da aspectos prácticos de toda esa teología. Es decir, nos pone a ponerlo en práctica, a vivirlo. Es cuando salimos a la calle y decimos, ahora sí, vamos a hacer esto, vamos a ver si es cierto, vamos a probarlo. Y es ahí donde nos tiene el Señor el día de hoy. Nos está hablando en la palabra acerca de hechos prácticos que tú y yo podemos desarrollar de manera que podamos entonces vivir esa teología que nos ha llenado en la mente, en el corazón, pero que salga de nosotros como bendición, que sea una realidad, que sea algo que practicamos. Pero para hacerlo, mis hermanos, tenemos que dejarlo pasado en el pasado. O no podemos movernos a lo nuevo. No podemos hacer las dos cosas. Tenemos que dejar de ser quienes éramos y tenemos que ser esta nueva creación. Por eso comienza de esta manera en el verso 28. Esta disertación acerca de las cosas prácticas comienzan de hecho en el verso 28, donde dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esa es la base por la cual podemos nosotros servir a Dios. Y aquí tiene mucho que ver con lo que Él ya hizo en nosotros.
Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, te has arrepentido por lo tanto de tus pecados, has nacido de nuevo, hay fe en ti para crecer y salir adelante y hacer todo lo que Dios va a hacer en ti, tienes fe para saber que Dios va a hacer grandes cosas a través de ti, tienes fe para poder esperar milagros de Dios y tienes fe para poder soportar las aflicciones de la vida, bueno, entonces tenemos que entender una vez más cómo es que llegamos a este punto. Hermanos, piensen en esto por un momento. Todos fuimos huérfanos, pobres, enfermos, y estábamos en los delitos propios de los que desean tener cosas, fama, posesión, riquezas, placeres, etcétera, porque no conocíamos nada mejor. Pero un día el Padre nos vio con amor, no como la escoria que nosotros sabíamos ser, sino con la belleza de aquello que fue creado con un propósito de ser alabanza agradable a Dios. Y el Padre quiso adoptarnos, pero no podía permitir que la suciedad e inmundicia que nos cubría entrara en la inmaculada blancura de su palacio. De manera que envió a su Hijo amado a que tomara toda nuestra inmundicia sobre sí, vistiéndose con nuestras ropas sucias y viles, y poniendo sobre nosotros las suyas propias, blancas e inmaculadas como el palacio de su Padre. De esa manera es que podemos nosotros ahora entrar al palacio y podemos llegar a los brazos del Padre que por amor nos ha adoptado como hijos para heredar todo lo suyo. Con esta realidad en perspectiva del significado de la salvación, ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo corresponderemos a ese amor tan grande? El apóstol nos dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Para ello necesitas tener fe, haber nacido de nuevo, porque la misma palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe que te ha hecho nacer de nuevo y que te ha hecho que vistas esas ropas blancas y puedas estar en la presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios, entonces sí, puedes tener una vida que agrada al Señor a través del servicio, por gratitud. ¿Te das cuenta? La ley dice tienes que hacer. La ley dice que hay que hacer o no hacer. Y nos sometemos a la ley. Pero la ley se convierte en una carga pesada sobre nosotros porque no podemos cumplir la ley. Es imposible. Fue probado a través de los siglos que nadie puede cumplir con la ley. Nadie puede ser lo suficientemente bueno para no fallar en la ley. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Pero déjate de una cosa. En el momento que una persona rechaza esta verdad y dice, yo no necesito esa salvación, yo no tengo pecados de que arrepentirme, soy una buena persona, automáticamente ya ha sido condenado al fuego eterno del infierno. Y no hay esperanza para esa persona si se sostiene en esa posición por el resto de sus días. Bien, si no lo hiciéramos así como les dije, nos veríamos cara a cara con la furia de Dios, como dice en el verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si entonces nos estamos preguntando, ¿cómo puedo vivir una nueva vida que muestre ese agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por mí? Vamos a ver los ejemplos que el apóstol nos explica de manera que podamos ir entendiendo a qué se refiere esto de una nueva vida. Y comienza con el verso número 1 en el capítulo número 13 con una simple expresión: permanezca el amor fraternal. Hay algo que tiene que sostenerse, permanecer siempre que exista la iglesia, y se llama el amor fraternal. El amor fraternal es ese amor sin barreras, amor que sirve y se entrega por los demás, amor que se sacrifica por el bien de los otros, amor que dice Dios es primero
y luego todos los demás y por último yo. Tantas veces hemos escuchado la mala interpretación del pasaje bíblico en el que Jesús resumió todo el contenido de la ley y donde la gente lee solo la segunda parte y lo resumen de esta manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo comentan por todas partes, y dice esto en Mateo capítulo 22, por cierto, verso 39b. Y deducen erróneamente que para poder amar a los demás es necesario que tú te ames a ti primero. Error graso. La palabra de Dios no habla de esa manera. No es necesario que te ames a ti, es necesario que ames a los demás, es necesario que ames a Dios, pero no que te ames a ti. Porque amar significa servir, significa entregarse, significa darlo todo, pero no vas a darlo por ti, ni te vas a entregar a ti, ni te vas a servir a ti. Nosotros no debemos servirnos a nosotros, ni entregarnos a nosotros a la satisfacción de lo que nosotros queremos y necesitamos, sino a lo de los demás. Eso es lo que nos llamó el Señor. Así que cuando tú piensas que tú eres salvo y que Dios te va a cumplir tus caprichos porque tú quieres, te tengo noticias. Yo no sé quién te los va a cumplir, pero no va a ser Dios. Y estás en un mal lugar. Servir, permanezca el amor fraternal, tiene que ver todo con los demás y no con nosotros. Tiene que ver con el amor a Dios. No debemos pensar en la prioridad de satisfacer todos nuestros deseos antes de satisfacer las necesidades de todas las demás personas. La miopía de esas personas les impide ver que este segundo mandamiento es igual, o mejor dicho, está ligado indivisiblemente al primero, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, versos 37b al 38. Amar es en esencia servicio, sacrificio, entrega. Se trata del ejemplo de Jesucristo mismo, que nos habla acerca de cómo debemos amarnos unos a otros, y que el apóstol Pablo expresó de esta manera en Filipenses capítulo 2, versos 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el apóstol nos está diciendo que una manera práctica de vivir el conocimiento que aparta de la religiosidad es la del permanecer amando a nuestros semejantes. Pero vamos a continuar con la segunda manera de vivir agradecidos con Dios, en el verso número 2. Dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí podemos pensar en muchas cosas en cuanto a este verso. Por supuesto, acabamos de hablar de los hermanos, de que hay que servir a los hermanos en Cristo, que permanezca el amor fraternal entre nosotros. Y cuando hablamos de la hospitalidad, pensamos que se trata precisamente de recibir a los hermanos, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y lo vamos a ver. Definamos primero lo que significa
hospitalidad. Es la cualidad de acoger, de agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños. Hospitalidad se traduce del griego filoxenia, que significa literalmente amor o afecto o bondad a los extraños. El latín hospitalare significa recibir como invitado. Existen algunas palabras con raíces latinas que están estrechamente relacionadas como hospital, hospicio y hostal. En cada una de estas palabras, el significado principal se centra en un anfitrión que da la bienvenida y responde a las necesidades de las personas que se encuentran temporalmente ausentes de sus hogares. La frase recibir como invitado implica al anfitrión preparándose para cumplir los requerimientos básicos de un invitado. Los requerimientos de un huésped son tradicionalmente alimentación, bebidas y alojamiento o refugio. De esta definición podemos ver que el verso 1 se nos habló del amor entre los hermanos, pero el verso número 2 extiende aún más nuestra cobertura del amor, incluyendo a aquellos que son extraños a nosotros. Sí, aquellas personas que no piensan como nosotros, que creen en cosas diferentes, que tienen una manera diferente a la nuestra de vivir. Por supuesto que es fácil abrir nuestro hogar, que es nuestro lugar de seguridad, donde somos realmente conocidos y vulnerables, a aquellos que comparten nuestra fe, quienes entienden el amor como nosotros lo entendemos. Pero aquí tenemos que el apóstol nos está instando a abrir las puertas de nuestros hogares y corazones a completos extraños. Sin embargo, lo que nos sorprende es que estos extraños, como dice ahí, puedan ser ángeles. Eso es lo extraño. ¿Sabes por qué? Es sorprendente porque normalmente podríamos pensar y esperar que uno de nuestros hermanos o hermanas que viene a nuestra casa es un ángel que trae bendición para nosotros, que trae palabra de Dios, porque la palabra ángel significa mensajero, un mensajero de Dios. Y podríamos esperar que un hermano bien intencionado, lleno del conocimiento de la palabra de Dios, venga a nuestra casa y nos llene de bendición como un ángel, dándonos la palabra de Dios, enseñándonos algo, ayudándonos a corregir algo. Pero aquí el apóstol está implicando que una persona extraña, completamente diferente a nosotros, que no conoce la palabra de Dios tal vez, que vive de otra manera, debe ser recibido en nuestras casas, debemos abrir nuestro corazón y que tal vez esa persona, tal vez, sea un ángel de Dios y nos dé algo especial. Es la cobertura del amor más allá de nuestras fronteras. Más allá de estos de nuestros corazones están acostumbrados y se sienten cómodos en dar a aquellos que no esperamos amar. Y sin embargo nos pide que los amemos. ¿Sabes? Algo que podemos ver también en esta palabra es que el apóstol que escribió esta carta está haciendo una referencia directa a versículos del Antiguo Testamento que hablan de esta manera de lo que significa recibir extraños en casa y que estos puedan ser ángeles. Y específicamente está hablando de Génesis capítulo número 18, versos 1 al 8, que les leo en este momento. Génesis 18, versos 1 al 8. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo,
Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y vemos en estos versos cómo Abraham fue hospitalario con estos 3 seres, 3 personas que llegaron a donde él estaba. Sin saber quiénes eran ellos, la actitud de Abraham fue de servirlos como si fueran Dios. No que fuera a adorar a alguien que no fuera Dios, porque al final de cuentas uno de ellos era Jesucristo mismo, el preencarnado. Era Jehová mismo presentado delante de ellos, y los otros 2 eran ángeles simplemente. Así que Abraham recibió en su casa ángeles, mensajeros de Dios, que si continuábamos leyendo el capítulo 18 de Génesis y el 19, nos damos cuenta que tenían un propósito y que tenían una misión de avisar a Abraham de algo importante. Así que tú y yo no sabemos si Dios quiere hablarnos de una manera especial a nuestro corazón cuando recibimos a alguien que es extraño a nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Ahora déjeles de una nota de advertencia, y es importante por los tiempos en que estamos viviendo. En nuestros tiempos, sin embargo, deberíamos considerar el grado de depravación del corazón del humano y ser prudentes acerca de quién puede o no entrar en nuestros hogares. Veamos este verso mejor junto con el siguiente a la luz del contexto histórico en que fue inspirado por el Espíritu Santo para poder comprenderlo mejor. El verso 3 de capítulo 13 de Hebreos dice: acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bien, en la época en que esta carta fue escrita, la persecución a los cristianos por parte del emperador romano era fuerte. Estamos hablando del año 68 aproximadamente de nuestra era. Y los cristianos eran perseguidos. Y los cristianos y las familias enteras tenían que salir de un lugar huyendo de la persecución. De manera que iban a otro pueblo, a otra ciudad, y eran recibidos en las casas de aquellas personas que estaban en ese pueblo, que eran cristianos, y abrían sus puertas para que ellos entraran y tuvieran refugio, y tuvieran alimento, y se fueran cubiertos. Ese es el sentido de recibir a estas personas. Pero también déjale una cosa, la realidad es que también había un gran riesgo en esto. ¿Por qué? Porque en esa misma época también el emperador tenía espías dentro de la gente. Y de la misma manera que podía venir una familia huyendo de la persecución, podía entrar a tu casa un espía. Y si sabía el espía que tú eras un cristiano, tú también ibas a ir a parar a la cárcel. Tú también estabas metido en problemas. Y sin embargo, lo que le está diciendo el apóstol es que no importa, tú abre la puerta. Tú abre la puerta. Tú recíbelos y acógelos como de casa, aunque sean extraños. ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo? Lo que es importante para el apóstol, como una manera última de dar testimonio de que realmente estamos en la fe, es eso precisamente, el testimonio que damos a esas personas que recibimos, cómo los recibimos. Y en cuanto a la cárcel, aquí está la situación. Muchas de estas personas que eran perseguidas por el emperador terminaban en la cárcel o eran ejecutadas, como hemos sabido también. Pero estando en la cárcel, lo importante que está hablando el apóstol en cuanto que nos acordemos de ellos, que los visitemos, está diciendo prácticamente, que estemos con ellos, se refiere precisamente a esas personas que fueron perseguidas por su fe, por su testimonio, no de criminales, no se refiere a ellos. Y es importante hacer la distinción, porque está hablando de ellos como maltratados,
porque están en el mismo cuerpo que nosotros estamos. Somos hijos de Dios. En esta situación existe el peligro de que las personas reciban a familias y a espías, como le digo, y que ellos terminen en la cárcel también. Lo que el Espíritu Santo está diciendo en todo caso es que el testificar acerca de Cristo tiene un precio alto que pagar. Nos va a costar nuestra comodidad, nuestros bienes y hasta nuestra libertad en la sociedad. No la libertad en Cristo, pero la libertad en la sociedad. Jesús dijo que esto era lo que Él apreciaba de esta forma de pensar y de actuar. Y nos lo dice así en Mateo capítulo 25, versos 34 al 40, donde dice el Señor: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es el mismo contexto que Jesús habló, el contexto en que está hablando el apóstol en estos 3 versos que acabamos de estudiar. Necesitamos hacer la obra de testificar del amor de Cristo, de servir, de entregarnos, de visitar a los que cayeron en la cárcel por testimonio. Pero aquí es donde entra también la situación hoy en día en la iglesia. La verdad de las cosas, mis hermanos, que el Señor sanciona las formas o razones en las que Él espera que una persona caiga en la cárcel. El Señor espera que caigamos en la cárcel, tú y yo, no por cometer ningún delito, sino por testimonio de la palabra de Dios, por testimonio de quién es nuestro Dios. Pero, déjele una cosa, la realidad es que hay personas en Cristo que cometen algún delito en alguna ocasión. Ocurre. ¿Y sabe qué? Las leyes fueron hechas para ello. El Señor Dios puso a los gobernantes. La carta a los Romanos habla de que les dio espada, es decir, poder, autoridad, para ejercer la justicia. Y las personas que cometen un delito tienen que pagar por ese delito con la sociedad, de acuerdo a las leyes de cada lugar, ¿verdad? Eres sometido a un juicio, eres llevado preso, estás en la cárcel. Eso es. Pero hay cristianos que, pensando en esta manera que dicen estos versos, lo toman mal y piensan que tienen que hacerle la vida fácil a las personas que están dentro de la cárcel. Y no es eso lo que Dios nos está diciendo. Visitar a los que están en la cárcel es importante y es bueno. Pero la intención debe ser de que vayamos a llevarlos al arrepentimiento, de que les llevemos palabra de Dios, porque ellos están siendo castigados, juzgados, de acuerdo a que son hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, el Señor dice que castiga a sus hijos. ¿No lo estudiamos en el capítulo número 12? Sí, ¿verdad? En el capítulo 12 hablamos perfectamente de ello. Entendimos que si somos hijos de Dios, hijas de Dios, el Señor nos va a castigar porque es Padre perfecto y nos ama y nos quiere corregir. Y la cárcel puede ser una manera de corregirnos. Ahora déjate una cosa. La persona que está en la cárcel necesita escuchar ese mensaje, que es Dios el que lo llevó ahí y que Dios lo está restaurando y que necesita arrepentirse de su pecado. Y si se arrepiente para salvación, se salvó. Si se arrepiente para perdón de pecados porque ya era un hijo de una hija de Dios, gloria a Dios, ha sido perdonado sus pecados. Esto no significa que va a salir de la cárcel. Esto significa que Dios te perdonó.
Esto significa que ha sido restaurado la relación con el Señor, pero significa también que tiene que cumplir con una condena, consecuencias de sus actos. Entonces no es bueno que vayamos y le hagamos la vida fácil a los que están en la cárcel. Ay, pobrecito, ay esto, le llevo lo otro, que coma comida especial, que no lo vayan a golpear, que no sabe una cosa. ¿Cómo se va a arrepentir de su pecado si lo tenemos en un hotel de lujo, en un lugar apartado? Tiene que estar en la cárcel y pagar una condena. Por cruel que esto suene, la consecuencia de sus actos. Ahora, ha habido casos en que esas personas no hubieran conocido a Cristo, a no ser que estén en la cárcel. Y gloria a Dios por ello, porque son reformados y porque sus vidas son diferentes y el Señor puede hacer grandes cosas con ellos y lo ha hecho. Y hemos visto muchos casos de ello. Y es grande y es hermoso. Pero no despreciemos lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo es que el Señor sanciona la razón por la cual debemos nosotros como cristianos ir a la cárcel. Y está escrito en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 15 al 16, donde dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La razón por la que nosotros podemos y debemos visitar entonces a un hermano o una hermana que pecando cometió un delito que amerita cárcel es el de buscar su arrepentimiento, porque deberíamos esperar que Dios usara a las autoridades civiles para corregirnos si nosotros cometiéramos un delito. Sería entonces una aplicación de lo que estudiamos en los versos 3 al 15 de Hebreos 12. Y esa es la realidad. ¿Ve? Entonces, tomemos conciencia de esto. Mis hermanos, acabamos de ver 3 versos nada más del capítulo 13. Y los 3 tienen que ver con nuestra relación hacia los demás. Pero en los siguientes versos que vamos a estudiar la próxima ocasión, vamos a ver de los versos que tienen más adentro de nosotros y otros que tienen que ver con autoridad también. Así que por lo pronto vamos a quedarnos aquí en este estudio para pasar a tomar comunión. Y ahora, en este contexto que hemos estado estudiando el día de hoy, acerca de dejar nuestra religiosidad atrás, de tener una nueva vida, ¿cómo apreciamos lo que hacemos cuando tenemos comunión? El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, específicamente el capítulo número 11, que es bien citado cada vez que tenemos la comunión, fue escrito en un tiempo en particular, no tanto para recordarnos lo que era la comunión, sino para reprender a una iglesia que estaba cayendo en una división terrible. La iglesia de los Corintios es la iglesia de la que ninguno debía sentirse orgulloso de pertenecer, pero que Pablo amonestó para que salieran de ese problema. La iglesia de Corintios era una iglesia en que todo el mundo hacía todas las cosas para su propio bien. Oh, no, yo escucho a Pablo, yo escucho a Cefas, yo escucho a Apolos, porque me conviene. Yo tengo el don de esto, yo tengo tal don, mi don es superior al tuyo. Yo hablo en lenguas y tú no hablas en lenguas. Yo hago profecía y tú no sabes nada de eso. La gente tenía y buscaba la satisfacción personal. Al punto que cuando se reunían para tener comunión, no era comunión. Era una terrible ofensa al Señor. Lo que hacían era que en esa época no había un lugar como este. Y la gente se juntaba en las casas con los hermanos, estudiar la palabra de Dios, a tener comunión con unos con otros, a compartir alimentos. Y las casas que se abrían, las grandes, obviamente eran las casas de los ricos, las que tenían grandes espacios, donde tenían un gran comedor, pero no cabían todos ahí. Y lo que hacía esta iglesia era esto sencillamente: nosotros somos la élite, nosotros somos los ricos, ustedes son los pobres. Somos los ricos, nos sentamos en el comedor adentro, las mejores viandas son para nosotros en abundancia, el mejor de los vinos o los vinos, y afuera en el patio vamos a poner vegetales cocidos
vino allá avinagrado, lo peor, y que ellos coman allá afuera y tengan comunión. Y hacían división y ofendían al Señor. Y eso no es discernir el cuerpo del Señor. Por eso Pablo escribió esto en el capítulo 11, que necesitamos discernir el cuerpo del Señor, que es importante entender lo que estamos haciendo. Dejémonos de religión. Hagamos a un lado la religión que estorba. Dejemos nuestra manera antigua de ser y tengamos una nueva. Porque sabes que la comunión significa que el Señor Jesucristo nos invitó a comer con Él de su plato. Nos llamó amigos y al llamarnos el Hijo de Dios amigos, somos entonces considerados por el Padre como hijos de Dios y herederos junto con el Hijo. El significado es tan amplio porque la misma pan que fue puesto en la mesa representa el cuerpo de Jesús quebrado, roto por nosotros, por nuestros pecados. Tú y yo no tenemos ningún derecho de nosotros de estar en la presencia de Dios como un amigo del Hijo. Pero Él, al morir, al romper su cuerpo por nosotros, a darlo para ser quebrantado, cargado con nuestros pecados, con todas nuestras maldades, su cuerpo roto sustituyó al nuestro que merecía estar en esa cruz. Y su sangre derramada fue suficiente para pagar todos nuestros pecados. Le pido a los ancianos, por favor, pasen para que me ayuden a distribuir los elementos. Y mientras estos son distribuidos, considere por unos momentos su propia vida. Considere si todavía está viviendo en religión, para que este mismo día usted deje de vivir una vida religiosa y venga a vivir en una comunión. Significa una relación personal con el Dios creador de todo, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es Dios también. Tomar la comunión significa aceptar que hay un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Un nuevo pacto desecha al antiguo, evidentemente, porque hay uno nuevo, cubre lo que había antes antiguo y lo hace a un lado, lo desecha. El nuevo pacto en la sangre de Cristo significa que ya no había necesidad para nosotros, los humanos, de buscar a través de sacrificios menores el tratar de mantener una paz endeble con un Dios santo, santo, santo. Significa que el Dios creador de todo el universo, Él mismo, se proveyó a sí mismo como el medio para poder restaurarnos en esa relación. Significa que el pacto se celebraba bajo los estatutos legales de lo que significa la palabra pacto. Algo se tiene que romper, algo tiene que cortarse para que haya un pacto. Y el Señor mismo decidió cortarse a sí mismo, sacrificarse a sí mismo en la vida de Jesucristo hecho hombre para poder cumplir y establecer un pacto legal. El pacto legal cubre entonces todas las necesidades legales, todas las demandas legales de justicia de Dios, en cuanto que la paga del pecado es muerte.
Y lo hace efectivo en la persona de Jesucristo. Pero al hacerlo, trae vida a todos aquellos que recibimos esa otra parte del pacto, los que aceptamos ese pacto, el trato de Dios con nosotros a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso cuando lo tomamos debemos discernirlo y no hacerlo como un acto de satisfacción de uno mismo, sino de satisfacción de la justicia de Dios. El cuerpo quebrantado de Jesús en esa cruz representa eso. Y la sangre representa la manera en que ésta fue pagada y sellada. De manera que podemos leer con el apóstol lo que escribió a la hora de recordarles a ellos lo que significaba ese sacrificio, corrigiendo los errores que ellos cometían al hacer las cosas de una manera completamente aberrante delante de Dios. Y lo dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo que nos estaba diciendo el Señor es eso, que recordáramos lo que Él hizo en esa cruz, su sacrificio a cambio del nuestro, su vida por la nuestra, su justicia por nuestra injusticia. Y lo hizo de una manera que dejó a todo el mundo en una división completa, aquellos que lo recibimos y aquellos que no lo reciben. Pero los que lo recibimos tomamos este pan con agrado porque nos recuerda esto mismo que Él hizo por nosotros. Y oramos y decimos: Padre, te damos gracias por este pan, el fruto de la tierra, del cual proviene este pan, que sustenta nuestros cuerpos físicos, pero que representa también al Señor Jesucristo, cuyo cuerpo sustenta nuestra vida por toda la eternidad. El pan de vida que nos da sustento, porque de Él emana la vida que nos llena a nosotros ahora temporalmente y eternamente también. Te damos gracias, Señor, porque esta es una realidad en nosotros que te hemos recibido como Señor y Salvador. Tenemos vida eterna y tenemos entrada a la presencia de Dios Padre por lo que tú hiciste por nosotros. Porque tú, Señor Jesús, decidiste cargar sobre tu cuerpo todos nuestros pecados y llevarlos al madero, con toda la ofensa, con todo el vituperio, con toda la deshonra que esto significaba y la vergüenza. Y lo hiciste por amor de nosotros. Así que tomamos este pan, Señor, y lo comemos en agradecimiento y recordando lo que tú hiciste por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En la palabra de Dios hay un sinónimo para copa. Cuando se habla de la copa del vino, se habla del furor, la ira de Dios. Y cuando Jesús habló de la copa, está hablando sencillamente de esto, que la ira de Dios, toda la ira de Dios, fue puesta en una sola copa y Él la bebió. La bebió por nosotros, para que nosotros no pasáramos por la ira de Dios. Eso es algo tan especial. Y la sangre derramada de Jesús, la que recordamos al beber esta copa ahora, que es solamente uva y no la ira de Dios, nos hace recordar que la sangre de Jesús precisamente, vertida en esa cruz, es suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Gran amor tuvo el Señor para nosotros, que nos amó hasta derramar su sangre en pago de nuestros pecados. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, te damos gracias por la sangre preciosa, valiosa, que compró toda nuestra deuda en un solo instante y en un solo sorbo.
toda tu sangre derramada en esa cruz en favor de nosotros. Te damos gracias por el fruto de la tierra, del cual proviene la vid, y la uva, de la cual viene este jugo que nos hace recordar a nosotros que tu sangre fue suficiente para pagar nuestros pecados y que la copa de la ira de Dios no tiene que caer sobre nosotros, porque tú la bebiste toda. Te damos gracias por un pacto nuevo que quita lo antiguo y pone algo diferente, algo que es eterno, algo que es realmente eficaz, porque nada había podido pagar nuestros pecados, pero tu sangre, Señor Jesús, lo hizo completa y suficientemente. Gracias te damos por ello, bendito seas. Tomamos la copa con agrado y con agradecimiento a ti, Señor, y lo recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Padre, te damos gracias porque nos has hablado en este día acerca de lo más práctico que podemos encontrar en la palabra de Dios, que es el exhortarnos a vivir una nueva vida a través de los ejemplos que el apóstol escribió para conocimiento nuestro. Señor, te pedimos que esta palabra haya llegado no solamente a nuestra mente por los oídos, sino que haya descendido hasta nuestros corazones, se haya anidado ahí y haya empezado a hacer la obra para la cual tú le enviaste. Tú dijiste, Señor Dios Todopoderoso, que tú envías tu palabra y que ella no regresa vacía, sino que irá y cumplirá la obra para la cual fue enviada. Y lo creemos y lo confesamos y estamos seguros de que has comenzado una obra en nosotros que tú concluirás en el día que vengas por nosotros. Mientras tanto, Señor, gozoso nos vamos a casa sabiendo, Señor, que tenemos una nueva vida, tantas cosas por delante, porque tú nos has regalado lo mejor, todo lo que viene de ti, para que vivamos esa vida abundante a la cual nos has llamado. Gracias te damos, hermoso Señor, por todo. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío, hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. Tú guías mi destino, tú guías mis pasos,
Señor Padre Santo, solamente tú eres nuestra guía, Señor. Tú eres, Señor, ese Dios grande y maravilloso que siempre tiene el control sobre todas las cosas, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra, Señor, las cosas prácticas que debemos de obedecer, Señor, y de poder hacer siempre tu voluntad, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.